Bienvenidos una vez más a Momento Literario. En esta ocasión, para el episodio cuarto, tenemos el tema de la autopublicación, también llamada edición de autor, que básicamente consiste en la publicación de un libro o de cualquier otro contenido por parte del autor sin la intervención de un editor o de una editorial, que es en el caso de los libros. Veamos, para comenzar, hablemos un poco acerca de cómo fue mi experiencia autopublicando. Yo comencé hace bastantes años, por ahí del 2014 o 2015, con la intención de escribir un libro. En ningún momento me puse a pensar realmente si lo iba a publicar o no. Tenía ese sueño, digamos, recurrente una y otra vez en donde no era yo la protagonista, ni siquiera conocía a nadie, vivía una y otra vez la misma historia, tal vez abordada de maneras distintas, pero era la misma historia. Un día como cualquier otro dije, bueno, la voy a escribir. Quizás por gusto, no sé. No recuerdo muy bien, fue hace bastante tiempo. Entonces la escribí, la reescribí, nunca llegué a completar nada con esa historia. Creo que en alguna ocasión me llegó a salir la publicación de Wattpad, de que era una plataforma para autopublicarse de manera gratuita, y dije yo, bueno, lo voy a intentar. Y así fue como por primera vez comencé a escribir con el propósito de publicar. Creo recordar que había escrito como unos 3, 4 capítulos cuando comencé a publicar el libro. Y es bien gracioso porque yo comencé a escribir en cuadernos con lapicero rojo. Sí, muy extraño como comencé y muy específico también. Recuerdo de que me iba a la biblioteca todos los días que llegaba muy temprano a la universidad y me ponía a escribir ahí en la biblioteca y ahí andaba mi cuaderno para todos lados. Cuando lo pasaba a la computadora le agregaba o le cambiaba algunas cosas a lo que ya había hecho a mano y así fue como comencé publicando un Wattpad. Recuerdo que escribí 1 o 2 capítulos, los subí y esperé, literal esperé a que ellos solitos, o sea, los lectores llegaran solitos a ver la publicación, porque para ese entonces, los primeros 2 años en los que estuve publicando, yo no hacía ningún tipo de publicidad, ni siquiera sabía la gente que existía. Sí debo reconocer, con el primer libro que escribí, no tuve básicamente lectores. Sí tenía quizás unos 11 por capítulo, pero la verdad es que para no haber hecho publicidad hasta mucho fue, porque era mi primer libro, era de género trillado como el romance y pues, repito, no había hecho publicidad. Eh, Luego, para 2014, siempre para febrero, me recuerdo bien que fue el Día del Amor y la Amistad, eh, se me ocurrió publicar otro libro. Publiqué la sinopsis y una especie de prefacio, no sé si llamarlo prefacio u otra cosa. Y en el prefacio explicaba más o menos cómo había llegado a la idea. En ese libro, recuerdo de que lo dejé ahí y el siguiente día ya tenía un comentario de sigue, quiero saber más. Ya sabemos que Wattpad es muy bueno para dar ánimos a los autores y muy malo para las críticas, porque la verdad es que solo críticas buenas encuentra uno, rara vez encuentra una crítica apropiada y justa. Entonces me emocioné, compré otro cuaderno, por supuesto, y comencé a escribir en ese cuaderno esa historia. Eh, la escribí y publiqué casi al mismo momento. Comencé a publicarlo y tenía la historia anterior, para, valga decir. Comencé a publicar las 2 historias, yo bien feliz, mis lectores iban aumentando, aumentaron bastante, mucho, 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 de verdad, para no tener ningún tipo de publicidad y ser una autora nueva, aumentaron bastante, yo bien feliz. Eh, por supuesto, no fue con este seudónimo que tengo actualmente, pero la verdad es que si me hubiera quedado con ese, creo yo que tal vez estaría teniendo más lectores en este momento, pero por decisiones que tomé muchos años después, decidí cambiar de seudónimo. El caso es que
mi autopublicación comenzó siendo en Wattpad. Para unos meses después, ni siquiera fue mucho, ya había tenido uno de los libros completos, que es el primer libro que escribí. Ese primer libro que escribí lo vi y sí tenía lectores, no tenía tantos, pero el siguiente tenía demasiados. Como les dije, ese fue, como digamos, una de las cúspides que alcancé como autor, ya sea también en Kindle y en Wattpad, las dos tuvo muy buena aceptación el libro. Y al ver el libro casi completo, dije yo, ¿y por qué no lo publico en Amazon? Para ese entonces no sabía ni tenía idea de cómo se hacía. La verdad es que como casi todos los autores nos metemos sin saber nada. Por ejemplo, el capítulo que escribía lo subía sin leerlo, sin editarlo, sin hacerle nada. Para mí la edición consistía en pasarlo del papel, que lo tenía en el cuaderno, como le quieran decir, digitalizarlo y subirlo. Eso era toda la publicación que yo le hacía al libro. Es más, recuerdo que las primeras portadas eran de imágenes que me encontraba en Google, imágenes que no tenía derechos para usar, imágenes un poco extrañas, mal pixeladas y demás, pero como en Wattpad en esa época era más permisivo ver portadas hasta cierto punto feas, pues no me afectó mucho. La verdad es que ni siquiera se notaban si eran portadas buenas o malas, la gente las leía por la sinopsis. Para ese entonces, como ya les dije, ya tenía básicamente 2 novelas completas cuando decidí crearme un perfil en Amazon, saber cómo se autopublicaba, etcétera. Recuerdo de que básicamente yo llegué a Amazon, revisé la página, me di cuenta que había un pedazo donde decía que si quería autopublicar con ellos, que diera clic ahí, y básicamente eso decía. Entonces yo me fui y sin leer, sin ver ningún video de YouTube informativo, lo hice. Desde ahí comencé a publicar en Amazon. Publiqué primero el libro que les digo que había terminado, que fue mi primer libro real. Después publiqué otros y mientras publicaba me iba dando cuenta de qué es lo que se necesitaba para publicarse. Como les repito, yo lo hice desde el desconocimiento real. Sí, cuando lo publicaba en Amazon les daba una revisión más o menos, una revisión. Y bueno, comencé de esa forma, pero la verdad es que no tenía ni idea, la verdad. O sea, sí, lo hacía muy rudimentario. Yo escribía mi libro, lo medio revisaba y luego lo publicaba. Ahora, en la realidad, los libros autopublicados, sobre todo los que van pagos, porque hay que admitir, actualmente hay dos vertientes para publicar, la manera gratuita y la manera paga. Y esto estoy hablando en cuanto a las regalías que uno como autor recibe, porque no se puede hablar de si uno paga o no, porque eso ya depende de cada autor. O sea, depende del bolsillo de cada autor. Hay autores que pueden llegar a pagar porque le revisen su novela, para que le hagan la revisión ortográfica y gramatical, que tiene un nombre, pero ahorita se me traba la lengua y no lo puedo decir. El caso es que hay autores que pagan por esa revisión, pagan por la portada y qué bien por ellos realmente, pero lastimosamente no todos lo pueden hacer. Entonces están esas dos vertientes donde uno puede autopublicar pago, o sea, recibiendo regalías al estilo Kindle, donde uno recibe del 30 al 70% de las regalías. Y también está la versión gratuita, donde uno sube el libro sin esperar ninguna compensación económica, que es lo que pasa bastante en Wattpad y en otras aplicaciones. Por ejemplo, en Bootnet, el primer libro que uno publica tiene que ser gratuito. Y en realidad, ¿qué se necesita para publicarse?
para autopublicar un libro, para llegar a tener un libro tanto en digital como en físico? Bueno, hay dos cosas principales que se necesitan: el manuscrito y la portada. ¿Por qué digo principales? Porque sin estas las demás no tienen sentido. Más que todo lo del manuscrito. El manuscrito es aquella... es más bien el libro. Está la historia, ya sea completa o una parte de esta, pero ya sabemos que en Wattpad se puede subir por capítulos o por segmentos. Y eso es básicamente el manuscrito. Es la novela. Y esa novela, si uno lo decide publicar, hay que hacerle correcciones, hay que armar una sinopsis antes de subir la novela bien, hay que saber en qué categoría se va a subir, porque eh, para que una novela sea publicada por una de las aplicaciones de las que hablábamos anteriormente en el episodio anterior, perdón, esta debe al autor saber en dónde la va a ubicar, tanto en aplicación como en género. Y digo aplicación porque uno debe estar consciente de que si, por ejemplo, es primerizo, es buena idea, es recomendable, no es lo que se hace siempre, no es necesario que usted pase por este proceso, pero es recomendable que comience en Wattpad o en alguna aplicación de forma gratuita, gane lectores y seguidores y luego ya comience a publicar pago. De esta forma se garantiza de que tenga un público al cual llegar. No es necesario, como repito, pasar por esto, pero es lo ideal. Ahora, el manuscrito, como ya dije, se tiene que hacerle correcciones de ortografía, de gramática, revisar la trama, eh, tener en cuenta todo lo que lleva para que un libro quede bien publicado. Por eso es que a veces es importante también las editoriales, porque uno como autor no sabe bien, al menos al principio, qué es lo que le debe revisar a un libro. Pero no es que no se pueda hacer. Como dije, hay gente que llámese lectores cero, editores, que se dedican a revisar estos manuscritos, ver de las falencias, corregir algunas de las falencias, porque como el editor no puede corregir todo, realmente no puede corregir todo. Ellos le pueden hallar un error de tiempo y les pueden decir corríjanlo, pero ya ahí, tanto en editorial como autopublicado, ya es que el autor lo corrija, porque es su trabajo. Ahora bien, con ese manuscrito, si uno decide publicar y ya está corregido y demás, necesita una portada. La portada, hablamos de esa primera apariencia que da la novela, de esa imagen con el título de la novela, en donde uno más o menos se va haciendo la idea de qué trata. Ya sabemos que cuando uno es autopublicado tiende a revisar los bancos gratuitos de imagen. Y allí en esas imágenes uno las edita, las arregla para que se vean bien, adecuadas para el libro, y pones tu título ahí, tu nombre, el subtítulo si tiene o algo más que le quieras poner. Hay autores que le ponen como esta novela te dejará con X o X cosa. Hay personas que lo hacen tanto en editorial como en autopublicación, teniendo la portada. Si solo se va a publicar, por ejemplo, en formato digital, no es necesario hacer una portada completa, más bien, sí, digámosle portada completa para entendernos mejor. Pero si ya se va a hacer, por ejemplo, una publicación en tapa blanda, que también Amazon lo permite, también pueden hacer publicaciones en tapa blanda en otras aplicaciones, pero vamos a simplificarlo y vamos a hablar de Amazon más que todo. Si queremos una publicación en tapa blanda, lo que tenemos que hacer es hacerla la portada, la contraportada y el lomo. Yo sé que estas no se llaman así realmente, pero son conocidas como así. Es decir, la portada es conocida como portada, aunque sé que tiene otro nombre. Y
después de hacerle la portada, es básico que tengamos una sinopsis. La sinopsis se dice que lo ideal es que lo hagamos después de terminar nuestro libro, así como también ponerle el título. Algunos dicen, es lo más óptimo hacer ponerle el título a la novela después. Hay gente que ya tiene el título bien definido y hay otros que no, que se dan cuenta mientras arman el libro en sí. Entonces, yo creo que a veces esto es cuestión de cada autor, porque yo, como ya les dije, me acostumbré a ciertas cosas por la deformación que tenía al principio de no saber nada. Y yo, por ejemplo, lo primero que tengo es el título. Tengo el título y una idea de cómo poner la sinopsis, hago mi sinopsis y ya luego comienzo con todo el libro en sí. Sí, en realidad es un poco extraño, yo lo decía, porque al principio está la portada así antes que todo eso. Entonces, me ha quedado esa deformación, realmente me ha quedado esa deformación en donde la sinopsis es casi lo primero que tengo, al igual que el título, cuando lo debería de tener al último. Pero lo que hago después de terminar el libro es revisar la sinopsis, ver si se adecua al libro, cambiarle, aunque la verdad es que en mi último libro tuve ayuda con esta. Alguien me ayudó y me la corrigió porque yo estaba medio perdida con ella. No es que estuviera perdida en cuanto a lo que quería poner, sino en cuanto lo estaba poniendo de alguna forma un poco extraña. Eh, no sé si a alguien más le ha pasado, pero por ejemplo a mí cuando a veces hago sinopsis, por quererlas hacer muy vistosas, termino haciéndolas enredadas, que esa es otra cosa de que nos pasa mucho a los autopublicados, que nosotros podemos entender lo que estamos escribiendo, pero como no tenemos ayuda de alguien que nos diga, sí, es entendible o no, mira, aquí te falta más información o la estás poniendo todo al revés, etcétera. Entonces, a veces por eso es bueno tener lectores cero, que los lectores cero bien pueden ser pago o no. Los lectores ceros le ayudan al autor para saber a dónde están las falencias. Tal vez no corregirla del todo, tal vez no hablamos de ortografía y gramática, pero sí le ayuda a saber, mira, esto es entendible, esto no, la trama aquí se hace confusa, etc. Entonces regresemos a donde estábamos, hablando de la sinopsis. En la sinopsis a veces es un breve resumen de la novela, otras veces es más llamando a intrigar sobre la novela sin decir mayor cosa, que eso pasa mucho. Yo, por ejemplo, con mi primera novela autopublicada, con este seudónimo, valga decir, eh, me recuerdo de que en realidad no puse nada. La sinopsis fue lo último que puse. Bueno, ya tenía un libro autopublicado con este seudónimo, pero lo había hecho con una amiga. Digamos que ya en solitario, la sinopsis de ese libro fue lo último que escribí y cuando la escribí no sabía ni qué poner. Es más, creo que puse cosas que ni la novela dice. Así, un poco extraño y la verdad es que me dio muy bien. No sé si tiene fórmula secreta hacer una sinopsis o no. Yo nunca he dado con ella. Así, sí. O sea, de hecho, creo que ni las editoriales tienen la fórmula secreta para saber si un libro va a vender o no. A veces, como alguien dijo en un video de YouTube que vi, no recuerdo quién fue, si fue el Heck Furioso de la literatura o alguien más, decía, las editoriales a veces sacan libros para que el libro esté en una librería cubriendo un puesto en lugar de que ese puesto sea cubierto por el libro de otra editorial. Entonces, a veces estos libros llegan a tener mucha fama, a veces no, y se quedan en el olvido, pero a eso es lo que voy. Ni las editoriales ni uno como autopublicado puede saber bien qué libro le va a pegar y qué libro no. Con honestidad, yo ya llevo 7 años en esto y sigo tan perdida como al principio sin saber qué es lo que le va a traer a los lectores o qué no. Una vez hayamos tenido el manuscrito corregido con la sinopsis, con el título y tengamos la portada, hay que elegir la modalidad y la plataforma. Es decir, al llegar a este punto donde básicamente ya tenemos el libro completo y decidimos publicar,
hay que ver si lo vamos a hacer, por ejemplo, en Kindle, si lo vamos a hacer en Wattpad, si lo vamos a hacer en Bootnet, si lo vamos a hacer en Sweet, si lo vamos a hacer en otra plataforma, que son de las más conocidas, digamos. Si lo vamos a hacer gratuito, ya sabemos de que en Wattpad incluso ahora se puede pagado, aunque no he leído las la configuración para llegar ahí, vaya, digámosle. Yo sé que esta no es la palabra adecuada, pero ahorita no se me viene a la mente la palabra. Pero para llegar a Wattpad a publicar en pago, creo yo que se necesitan ciertas condiciones. Pero digamos de que por milagro de Dios o lo que quieran decirle, tienen esas condiciones y deciden publicar en Wattpad y lo hacen de manera pago, igual como lo hacen en Kindle, que lo hacen de manera pago. Allí sí, en Kindle solo se puede pago, aunque sí hay una forma de dejar tu libro gratuito para la eternidad. Igual como que la mayoría de veces, cuando uno ya va a publicar en Kindle, ya sabe de que es en pago. Es decir, ya sea que recibas el 30 o el 75% de tus regalías, 70, perdón, pero vas a recibir un pago si alguien adquiere ese libro. Has elegido la modalidad, has elegido la plataforma, que sigue, publicar. Publicar es más allá de lo que uno cree, solo darle clic para que vaya a publicación, se hagan las revisiones correspondientes, o simplemente ya se publique al estilo Wattpad, que al siguiente minuto que le has dado el clic ya está en la plataforma. Es más que eso. Para llegar a dar ese clic, antes hay que subir los archivos y elegir, por ejemplo, si tu novela pertenece al género romántico, al género de fantasía, a los subgéneros que te dan todas las plataformas, elegir las palabras adecuadas para que en la búsqueda tu libro sea visible. Por ejemplo, si es un romance y tiene una pareja en donde comienzan odiándose y luego amándose, que ya sabemos nosotros de que se ha convertido en una especie de cliché que la gente busca, de enemies to lover. Entonces puedes poner esa palabra en la búsqueda para que sea más visible tu novela. También eliges otras cosas, por ejemplo, si lo vas a publicar en tapa blanda, eliges si lo quieres la tapa con brillo o mate, si quieres que tenga otras cosas como el tamaño de tu libro, entre otras, eliges todo eso. En el caso de Amazon, eliges un precio. Ese precio no es con el que te vas a casar, lo puedes cambiar después, obviamente, pero es un buen indicativo de lo que puedes llegar a percibir, porque ya sabemos, con el precio te sacas las regalías y también decides si quieres regalías en 35 o en 70%. Ya sabemos de que Amazon le ha vendido la idea bastante bien a la gente, incluso yo lo tengo así, de tener el 35 antes que el 70, porque en el 70 ellos hacen deducciones después, deducciones que salen del mismo libro. Es decir, si el libro es muy pesado, ese 70 no te conviene. Y así. Pero eliges todo eso, eliges en qué países lo quieres publicar, eliges el idioma en el que está escrito la novela, etc. Tienes todo eso, le das clic para publicar y ¿qué haces? Publicitar. La publicidad es muy importante en la actualidad. ¿Por qué? Porque a través de la publicidad llegas a diferentes lectores de diferentes países y hasta de diferentes idiomas incluso. ¿Cómo puedes publicitar una novela? Las redes sociales son lo adecuado, la verdad. En redes sociales te metes ya sea en grupos o creas tu propia página, tienes una red de amigos, etcétera, y comienzas a publicitar tu novela. Muchos se complican la vida al publicitar, así como yo, que yo hago videos, yo hago imágenes casi cada vez que hago una nueva publicación de mis novelas, hago una nueva imagen, cosa que no está mal porque así no aburro a las personas, pero a la vez es mucho trabajo y al final me termina
paniqueando, no paniqueando en el sentido de tenerle miedo, sino que en el sentido de que llego a ser holgazanas con las publicaciones porque sé que tengo que hacer algo nuevo para llamar la atención de la gente. Porque al final eso es lo que se pretende con la publicidad, llamar la atención de la gente. Hay personas que no se complican la existencia, en donde ponen nada más la sinopsis del libro, suben la imagen de la portada y ya. Obviamente con el link de donde se puede encontrar su libro. Entonces hacen eso, ya sea que lo hagas con una u otra forma, porque hay muchas, de verdad, muchas formas de publicidad, de darle publicidad a un libro, perdón. Entonces ya tienes básicamente lo que hace la autopublicación, lo que hay que hacer con la autopublicación. Sí, esto es algo muy pequeño de cómo explicar las cosas, porque la verdad es que en cada una de los factores que se necesita para autopublicar hay mucho, mucho más que decir. Esto es muy corto. Por ejemplo, en la portada podríamos decir de que independientemente en la aplicación que publiques, tienes que tener los derechos sobre la imagen que vas a publicar. Y eso te lo piden todas las aplicaciones. Algunas son más permisivas, otras no, pero la verdad es que tienes que tener los derechos. Así como a uno no le gusta que le pirateen su novela, lo mismo pasa con las personas que hacen estas imágenes, ya sea que toman una fotografía, ya sea que la dibujan, lo que sea. Estas personas tienen derechos de autor y como tal hay que respetarlos. Entonces es mejor, preferible, si uno no tiene la capacidad económica para comprar una imagen, es preferible irse a un banco gratuito donde vas a poder encontrar imágenes, si bien limitadas o si bien muy usadas, pero te vas a asegurar de que tu novela a la larga no tenga ningún problema, de que puedas usar esa imagen quizás hasta perpetuidad y con eso evitar hasta posibles demandas. Como ya les digo, esto que les acabo de decir de los pasos que tienen que hacer para autopublicar es muy sencillo. Y ya sé que en realidad, por ejemplo, en el relato que yo dije sobre cómo había sido mi experiencia, los primeros pasos que había dado para autopublicarme, fue muy sencillo, porque de hecho, ahora que ya lo pasé, lo siento sencillo. Al principio no estoy muy segura, pero creo recordarte que me costó algún tiempo decidirme a publicar en Amazon porque no tenía idea de cómo funcionaba la plataforma. Recuerdo que, por ejemplo, cuando firmé las condiciones del contrato inicial de Amazon, estaba trasladando la información al traductor porque ya no sé, bueno, ya no sé ahorita porque les repito, ya hace mucho que llevo en esto, pero creo recordar de que las condiciones estaban en inglés y eso sí es muy importante. Lean las condiciones de la plataforma en la que van a publicar. Léanlas bien. Sépanlas cada una, por lo menos las que más los pueden afectar, ténganlas en cuenta y guárdenlas en su cabecita, porque las van a necesitar después. Van a necesitar saber toda la información que tengan sobre la plataforma. Tienen que estar conscientes que la plataforma en la que van a publicar, ya sea gratuito o pago, tienen que saber todas las condiciones que les piden a ustedes como autores y que ellos tienen para protegerles. Por ejemplo, en Amazon hay una parte cuando uno va a publicar un libro en donde puede o no marcar si quiere que se le proteja un poco mejor, en teoría mejor, la obra. Es decir, si puede difundirse de forma, digamos, permisiva la novela, no digamos pirata, porque en realidad no es que estén ofreciéndole a usted de que le van a piratear el libro ni nada por el estilo. Pero si uno marca esta casilla, en teoría Amazon protege mejor tu novela, encriptándola, supongo, de alguna forma, no sé. Pero se supone de que hace una mejor protección evitando de que lleguen posibles piratas o se comparta de manera ilegal tu novela. La verdad es que yo no he visto el cambio entre ponerlo y no ponerlo, pero digamos de que hay que tener en cuenta todo esto al momento de llegar a publicar en una plataforma.
saber si las regalías te las van a dar en ese mismo mes o te las van a detener unos 2 meses como en la mayoría de las plataformas, saber cuál es el mínimo de monto que puedes ponerle a una novela, que en la mayoría de sitios es de 99 centavos del, de dólar o de euro, y creo que en pesos mexicanos tienen otro valor, pero saber todo eso es lo recomendable. Yo sé que muchas veces uno lee un contrato, bueno, en mi caso no pasa eso porque mi profesión no puedo hacer eso, estoy preparada para entender un contrato, pero puede haber gente que no lo entienda, y lo que yo podría recomendar en esos casos es que pidan ayuda si no entienden una condición en un contrato de autopublicación, y la verdad es que eso es lo que tiene que hacer uno. Si uno no entiende algo, es buscar algún video en YouTube, buscar alguna asesoría de algún amigo que ya haya publicado, entre otras cosas. Entonces, si, si uno ya cumple con todas estas condiciones, yo lo que recomendaría, y esto sí es muy importante, es que siga dando de publicidad a su novela. No esperen que los lectores lleguen a ella como por arte de magia, que puede pasar, no digo que no, puede pasar de que su novela se haga famosa sin necesidad que ustedes muevan un dedo. Puede pasar, yo ya lo dije, de que con las primeras mías me pasó en Wattpad, me pasó un poco en Amazon, no lo niego, porque incluso hasta mi tercer libro más o menos comencé a darle publicidad bien, aunque debo reconocer de que con el libro en el que hice la mejor publicidad, porque no solo me encargué de poner la sinopsis y la portada en los diferentes grupos que hay de literatura en Facebook, no solo hice publicidad en mi perfil de Facebook, bueno, en el perfil que tenía para ese entonces, sino también que me dediqué a buscar personas que pudieran darme una crítica, que pudieran ellos, con su red de amigos, que era bastante más importante que la mía, por decirlo de alguna manera, decir, ah, sí, existe la novela de esta autora, sino que hice algo más. Por ejemplo, me recuerdo que para el 2016, que fue la fecha que publiqué Mírame solo a mí, recuerdo de que los mandé a una persona que manejaba un programa de radio al estilo podcast, donde hablaba de libros. Creo que ya ahorita en este momento esa radio o ese segmento no existe, pero yo hice el intento y dije yo, bueno, si me lo aceptan bien. También me acuerdo que se lo mandé a una de las administradoras de los grupos más fuertes que hay en Facebook de romance. O bueno, la verdad es que en los dos grupos se maneja más que romance, pero ya sabemos que la romántica y la erótica siempre son los géneros más fuertes en la actualidad. Al menos en autopublicación ya sabemos que en las editoriales pegan más la fantasía, entre otros géneros. Pero recuerdo que yo hice la gestión para que esas personas tal vez no llegaran a leer el libro, pero llegaran a hacer publicidad del libro. Recuerdo muy bien de que en la radio sí hablaron del libro. De hecho, creo que la primera calificación que recibí, que eso fue muy, muy importante para que el libro se vendiera muy bien, la primera calificación que recibí, creo yo, no estoy muy segura, que fue de una de esas personas. Y digo que no estoy muy segura porque la persona que hizo la reseña en Amazon no era del nombre de ninguna de ellas. Y no sé si no era del nombre de ninguna de ellas porque no era ninguna de ellas o porque tenía un perfil diferente con un nombre diferente en Amazon, que eso puede pasar. Entonces sabemos de que Amazon a veces uno ni le cambia el nombre porque no sabe cómo cambiárselo y aparece cliente de Amazon. O sea, quien te hizo la reseña aparece cliente de Amazon. Pero bueno, esa novela para mí de las mejores que he tenido en cuanto a ventas. Recuerdo bien de que se había implementado para ese entonces el sistema de pagar por página.
y llegué a vender 60,000 páginas en un mes. Para mí eso fue una locura, la verdad. Y recuerdo que por muchos meses, sobre todo los primeros 2 meses, pasé en los primeros rankings de Amazon, en las primeras 10 el primer mes. Llegué hasta estar en el puesto número 3 y luego bajaba un poco, pero me mantenía bien. En el segundo mes ya caí un poco más y en el tercero ya estaba entre subiendo y bajando, saliendo del top 100, volviendo a entrar y demás, pero la verdad es que ese libro casi no le hice tanta publicidad para lo bien que me fue. Y es que a veces la publicidad que hace Amazon al ponerte en las 100 primeras novelas del género es la mejor publicidad que puedes tener. Luego, si te encuentran una reseña favorable, uff, ya con eso ya es mucho. Porque las reseñas, aunque son mejor publicidad que la que uno le puede hacer a un grupo a la novela. Porque ahí llega el lector interesado, ve el libro, ve que tiene una reseña de 5 estrellas, por ejemplo, donde la alaban al libro y puede decir, sí, la quiero leer, que es mucho más fácil que el lector esté buscando un libro en algún grupo, que ya sabemos, Ezequiel lo decía en uno de los podcasts anteriores, que en los grupos normalmente hay mucho más autor que lector, y eso es cierto. Lastimosamente, en la actualidad, muchos autores han salido. No es que sea una lástima que hayan salido todos, sino que los grupos han abarrotado más de autores que de lectores. Y al final, para dar uno una publicidad en donde vaya al que va a adquirir el producto es más difícil. No es que diga, uy, no lo hagan, al contrario, háganlo y háganlo mucho, pero hay que focalizar mejor las cosas. Por ejemplo, yo sé que últimamente Instagram está siendo muy favorable para los autores. Yo en lo personal no he tenido gran impacto en Instagram, no sé si porque todavía tengo muy pocos suscriptores, que por cierto suscríbanse, estoy como el Arce. Y yo sé en Bookstagram, por ejemplo, que es como un espacio en Instagram donde hay tanto lectores como autores, personas que reseñan al estilo YouTube, que hacen pequeñas reseñas con los libros, etcétera. Ahí pueden crear ustedes un espacio para darse publicidad. En Twitter también, por ejemplo, Ezequiel decía que él tiene más público en Twitter que en otras plataformas. Y uno tiene que buscar la manera. La verdad es que cuando es la autopublicación y uno se encarga de todo el marketing de la novela, uno tiene que buscar lo que más le favorezca. La forma ideal en la que va a obtener más lectores. Tal vez no es la misma para todos, tal vez no va a ser lo mismo para ustedes que para mí. Entonces, uno tiene que escuchar consejos de otros autores, de los que les ha funcionado, ver incluso otras publicaciones y aprender de ellas, etcétera. La verdad es que en esto yo dudo que hay una fórmula exacta para saber. Eh, es muy importante tener en cuenta todo, claro está, pero puede que ustedes sean diferentes. O sea, para autopublicar un libro, lo que hay que tener más que todo es ganas de publicarlo. Ya lo demás se irá dando, esa es la verdad. Con el tiempo uno va aprendiendo, va mejorando. Si ustedes tienen la oportunidad de dar una buena primera impresión, por ejemplo, que puedan conseguir una portada semiprofesional o profesional, ya sea porque tengan un amigo que sabe manejar Photoshop u otro programa de la misma categoría como Illustrator, o creo que así se llama, y puedan conseguir una portada muy bonita, muy atrayente, etcétera, ya sea porque su manuscrito tiene todo lo necesario y tienen una trama excepcional o tal vez muy interesante. Por X motivo pueden llegar a tener una buena primera impresión. Pero siempre traten de, antes de autopublicar, saber
bien en lo que se están metiendo, saber las condiciones de la plataforma, saber que tienen que conseguir imágenes gratuitas o pago, pero tienen que salir de su bolsillo y no estar haciendo algo que no deben. También deben de investigar bien cuál es el método que ustedes van a agarrar para darse publicidad, para hacer marketing, entre otras cosas. Como ya les digo, aquí no hay una fórmula secreta para llegar a hacer superventas o para llegar que te lean muchas personas en las diferentes plataformas. Eh, Autopublicarse es una experiencia única. Por otro lado, también están ustedes decidir si mandan su manuscrito a una editorial, que esto hay que tenerlo en cuenta. Si bien es más difícil, no es imposible. Y en una de esas, ¿qué? Se pueden convertir en la siguiente J.K. Rowling, se pueden convertir en el siguiente Haruki Murakami, no lo sé. Arriesgarse es algo que tiene que hacer un autor. Si usted no cree en su talento o si todavía está dando la siguiente revisión, yo le aconsejo que tome la decisión de respirar hondo, ver la posibilidad de autopublicarse o de mandar su manuscrito a la editorial y terminar con lo que ya tiene. Porque es más de valor autopublicarse o mandarlo a una editorial, es más de valor que de lo que usted tiene. Ya luego, es cierto, aunque suene feo, ya luego irán aprendiendo, ya luego irán mejorando. Incluso los autores que uno dice, no, ellos ya están bien, ellos ya están consumados, ya han publicado varios libros, ya saben cómo se hace una redacción correcta, una redacción que llame la atención del público, etc. Ellos también siguen aprendiendo, se los garantizo, siguen aprendiendo. Todos los autores seguimos aprendiendo. Y si a usted está ya publicado y no ha aprendido nada, pues haga una reflexión sobre por qué no ha aprendido nada. Porque incluso en redacción, la redacción de uno cambia con los años. La forma de cómo plantear una trama cambia con los años. Y la verdad, esto solo se gana con experiencia. Experiencia, mucha, mucha experiencia. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, en nuestra página de Facebook como Momento Literario, en nuestro Instagram también estamos como Momento Literario, con la diferencia de que se lo voy a dictar, es momento-literario-. Es la forma que nos pueden encontrar. Tenemos nuestro canal de YouTube donde publicamos todos los podcasts. Lo digo porque yo sé que a veces las plataformas no son las más indicadas, pero ya sabemos que estamos en muchos, muchos lugares donde se oyen los podcasts, pero también pueden escucharnos en YouTube. Algún día espero de que podamos subir algún material extra en YouTube y en Instagram. También me pueden seguir a mí. Ya saben, yo estoy como el Arce en todo, incluso en Amazon. Si quieren leer uno de mis libros, no me enojo. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos.